Capítulo 3 del libro de los Hechos, leemos del versículo 14 en adelante. El apóstol Pedro está en este segundo mensaje, segundo sermón. Dice así la palabra: mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Versículo 15. Y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, ¿qué dice la Biblia? A ver, lea conmigo una vez más el versículo 23, por favor. Dice: y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por el privilegio que tenemos de estar reunidos como casa espiritual, como familia, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, como tu iglesia, Señor. Gracias por esta oportunidad y la libertad que nos das. Te pido que al ser expuestos a tu palabra, escribas, Señor, en nuestros corazones tus leyes, porque sabemos que a través de la palabra hemos nacido de nuevo. Sabemos que a través de la palabra estamos siendo limpios. Sabemos que a través de la palabra estamos siendo santificados. Y en fe, Señor, a lo que tu palabra nos revela, lo creemos y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, amados. Quise leer este versículo o este capítulo, los versículos que nos llevan a este último versículo que leímos juntos. Aunque diría que es parte de la conclusión de lo que hoy el Señor ponía en mi corazón compartir con ustedes. Pero quisiera comenzar preguntándole: ¿alguna vez usted ha escuchado un dicho en inglés que dice ignorance is bliss? Creo que quizás algunos de ustedes lo han escuchado. Ignorance is bliss. Podríamos traducirlo en español. La ignorancia es una bendición. Bliss es una palabra que quiere decir un estado muy agradable. Lo que quieren decir con esto es que, en inglés lo ponían, dice: if you don't know about something, you don't worry about it. Si usted no sabe acerca de algo, usted no se preocupa. Por eso es que dicen que la ignorancia en algunos casos es una bendición. Por ejemplo, cuando usted no sabe de algunas comidas, de cómo la preparan o qué es, y usted la ha comido,
Usted dice, qué rico esto. Deme otro plato. Pero cuando en alguna oportunidad sabe lo que es o sabe cómo lo preparan, ya no se lo come igual. Porque ya tiene una conciencia de lo que es. Por ejemplo, yo doy gracias a Dios, y no me voy a malinterpretar esto, espero no herir la conciencia de alguien hoy, o de algunos hoy. Pero doy gracias a Dios que cuando yo crecí, cuando fui criado, no había tanto rollo de vegetarianos y que la protección de los animales y todo. Entonces yo como carne. Pero hay gente que al ver lo que los animales pues pasan y todo, ¿verdad? Y quiero ser precavido con esto. Por esa razón ya no pueden disfrutarse un buen trozo de filet mignon o una entraña o cualquier tipo, ¿verdad? Unos chorizos, qué sé yo. Y cada quien actúa de acuerdo a su concepto y su conciencia. No sé si decir esto, pero creo que es del conocimiento común. Le decía una vez un hermano, o me comentaba alguien que su esposa le decía, no voy a decir la raza para no sonar obvio, dice algo, ¿verdad? Pero que no iba a ciertos restaurantes porque dice que ahí comían ratas. Y entonces yo le decía, o sea que ya no puedes disfrutar un buffet. Dice, ya su conocimiento, aunque no sean todos, pues ya se había puesto como un obstáculo para poder disfrutar. A eso se refiere el dicho, ignorance is bliss. O por ejemplo, un caso bastante común, es que en la mayoría de los casos, no voy a decir en todos, pero en la mayoría de los casos, los niños, al ignorar lo que realmente es la vida, tienden a tener más momentos de alegría. Porque se ignora lo que es en sí la vida. Cuando llega ya a una edad donde uno comienza a ver las responsabilidades, comienza a ver que se cumple la palabra que dice que el que no trabaja, que tampoco coma, y eso se hace una realidad. Entonces ya como que la vida va cobrando un sentido más sombrío, una realidad se asenta, y obviamente todo esto es por causa del pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, todavía viviríamos en un estado blissfully, joyfully glad. Sería un estado maravilloso, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, y en medio de todo eso tenemos la bendición de que el Señor nos ha rescatado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Sin embargo, cuando ignoramos, o por otro lado, cuando ignoramos cosas que debiéramos saber, o nos es necesario saberlas, en algún momento al ignorar esas cosas se paga un precio muy alto. Por ejemplo, hay un dicho también que dice, en inglés lo ponen y dicen, if you think education is expensive, try ignorance. Si usted cree que la educación o el educarse es muy caro, pruebe con la ignorancia. Y se ha dado cuenta usted que muchas veces, por ignorar algunas cosas que debiéramos saber, hay gente que se aprovecha de esa ignorancia y cobra cosas que quizás usted podría hacer, yo podría hacer, y quizás no tendríamos que pagar nada o podríamos pagar un precio mínimo. Se da muchísimo en nuestra comunidad hispana. Hay muchos, nothing against them, pero hay muchos abogados que le cobran 200, 300, 400 dólares por llenar una forma que yo se la lleno a la mitad del precio. Por llenar una forma que no cuesta llenarla. Lo de la mitad del precio es broma, hermano. No vaya usted a decir, ¿verdad? El pastor me hace rebaja. ¿Verdad? Pero es decir, porque se ignoran a veces esas situaciones. Hago una aclaración. Cuando hay cosas que conmigo vienen y no sé, yo le digo, hermano, no sé. Especialmente cuando son cosas legales, pues no me meto a practicar o a experimentar con usted.
Pero muchas veces aún eso sucede. Hay gente que dice, no, déjeme, aquí fácil lo hacemos, y a veces se mal llenan formas, se hacen cosas que se pagan precios muy altos. Pero hay otras cosas que cuando uno se informa, puede darse cuenta que la ignorancia trae precios bastante altos. O por ejemplo, lo que nos ha pasado en alguna oportunidad a los hombres. Compramos algo de aquellos muebles que vimos en Amazon que estaban súper baratos. ¿Cómo va a ser que en la tienda costaban $400 y aquí lo estoy agarrando a 150? Lo mandamos a pedir. Lo único es que no nos dijeron en el internet que había que ensamblarlo. Y ahí está el peligro. Y como nosotros sabemos todo porque nacimos sabiendo todo, decimos, no, yo me las ingenio. Agarramos, sacamos todos los tornillos, comenzamos a ver unos tornillos que no sabemos cómo se utilizan y decimos de plano que estos los echaron de más. Y al final lo armamos, pero quedó, hermano, como viendo para el sur, ¿verdad? Porque la ignorancia, cuando ignoramos realmente los procesos necesarios en algún momento, las consecuencias pueden ser muy malas. Sé que a algunos les ha pasado, no se quede ahí ya, Dios nos perdonó, nuestra esposa también ya nos perdonó, así que sigamos adelante. Pero no podemos saberlo todo, hermano, especialmente en la era que vivimos, con tanta información, no podemos saberlo todo. Pero sí debemos saber y hacer algo, y óigame esto, y hacerlo bien. Debemos saber algo y hacerlo bien. Quizás me refiero a la profesión que usted desarrolla, al trabajo que usted desarrolla. Tenemos que saber hacerlo y tratemos de hacerlo lo mejor posible. Pongámonos en nuestra meta ser expertos, profesionales en lo que estamos haciendo, por sencillo que parezca. La palabra de Dios dice, Proverbios 22, 29, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Y contesta y dice, estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Cuando sabemos hacer algo, hagámoslo bien, la palabra de Dios nos garantiza que vamos a ser recompensados bien por el trabajo bien hecho. Ahora, si medio hacemos las cosas, entonces de la misma manera va a ser nuestra recompensa. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es la falta de conocimiento, la falta de comprensión. Ignorance is the lack of knowledge or understanding. Las personas ignorantes están inconscientes o no informadas. Ignorant people are either unaware or uninformed. La persona ignorancia, la que está en ignorancia, está inconsciente o no informada. Algunas veces somos ignorantes porque no sabíamos que teníamos que prepararnos para eso, o teníamos que leer eso, o teníamos que informarnos o conocer algo. Y eso creo que nos ha pasado a todos. Pero otras veces somos ignorantes porque elegimos conscientemente no saber algo que debíamos saber. Repito. Otras veces somos ignorantes porque elegimos conscientemente no saber algo que tendríamos que saber. Y esa es la ignorancia más peligrosa. En el libro de Oseas, sé que usted ha oído este versículo muchas veces. 4:6 dice de esta manera: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y añade y dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Vea esa frase, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. No es que no tuvo acceso, no es que las situaciones no le permitieron poder tener acceso a ese conocimiento, sino que fue una decisión voluntaria. It was a willing decision. Una decisión voluntaria de rechazar el conocimiento. La respuesta dice, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
Esta palabra el profeta Oseas se la está diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en el plan original de Dios, rechazó la instrucción del Señor, y por haber rechazado la instrucción del Señor, no pudo ejercer el sacerdocio a las naciones que estaba en el plan original de Dios. El plan original de Dios es que Israel fuera la unión entre las naciones y Dios. Y aquí va a estar el pueblo de Israel ejerciendo un sacerdocio, transmitiendo las cosas de Dios al pueblo, transmitiendo las necesidades del pueblo a Dios. Sin embargo, como rechazaron el conocimiento, el profeta les dice: por tanto, yo también te he rechazado del sacerdocio. En Éxodo capítulo 19, verso 6 encontramos esta promesa cuando dice, Éxodo 19, 6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Repito, el plan original de Dios era que el pueblo de Israel fuera una nación de sacerdotes. Rechazar conscientemente la instrucción que Dios quiere que tengamos es una ignorancia pecaminosa. Oiga esto. Rechazar conscientemente lo que Dios quiere que nosotros sepamos es una ignorancia pecaminosa. El pasaje, quizás de una manera más directa y real, o ilustra, se encuentra en Romanos 1 en relación a la humanidad y al rechazo voluntario de la humanidad al conocimiento de Dios. Romanos capítulo 1 del 18 al 23 dice, y debo decir esto, creo que es necesario decir esto, recordármelo a mi vida primeramente, recordárselo a usted seguidamente, que Dios tiene ira. Es lento para la ira y es grande en misericordia, pero Dios tiene ira. Y la palabra de Dios en este capítulo 1, verso 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen o frenan la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Eso lo dice la Biblia. Dios se ha revelado en lo creado. Dice que Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón, vea esa frase, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Creo que, si no estoy mal, domingo antepasado yo le comentaba acerca de una experiencia que muy marcada en mi memoria, acerca del momento cuando estaba en este parque y con mi esposa estábamos ahí, hermano, caminando, tomándonos un café, y comenzamos a ver que había una procesión y eran 100 años de celebración de la imagen de ese lugar. Y como unas, no sé, cientos de personas cargando esa imagen. Todo el parque casi olía a incienso. Usted sabe las procesiones. Si alguna vez usted las vio, participó, cargó o lo cargaron. ¿Por qué le digo que lo cargaron? Porque mi papá me cuenta una historia que cuando él estaba pequeño, dice que lo ponían a que cargara con él con un primo, que eran tremendos según sus propios relatos. Y como eran tantos, dice que se metían abajo y entonces se dormían, porque los dormía cuando el estar meciendo, ¿verdad? Entonces digo, si a usted también lo cargaron, pues. Pero la imagen que no se me va a olvidar es que cuando terminó todo eso, un grupo de jóvenes se puso a cantar unos cantos, llevaron unos instrumentos, una planta y comenzaron a cantar cantos en el parque, en el centro de la ciudad.
El grupo no era tan grande como el de la procesión, eran quizás unas 30 personas. Pero el punto es que en la esquina del parque donde ellos estaban situados, de repente ya habían desarmado toda la procesión, la habían puesto en un tráiler. Y curiosamente creo que Dios, para darme una lección, hace que el tráiler se pusiera en rojo y quedó la procesión allá encima del tráiler. Curiosamente la imagen del supuesto Cristo viendo a los jóvenes cantar con una cruz ahí, ya sin luces, ya sin incienso. Se miraban los dos extremos, la muerte de la religiosidad y la vida de Dios en un grupo de jóvenes que estaban alabando al Dios vivo. Fue tan impactante, me recuerdo que le dije a mi esposa, estamos cantando, y le digo, mira los dos extremos. Mira la realidad de una manera tan gráfica que eso estaba pasando. Porque fíjese que la ignorancia, ignorance breeds idolatry. La ignorancia fomenta la idolatría. Cuando nosotros elegimos conscientemente ignorar que todo lo creado tiene que tener un creador, que es imposible por medio de la casualidad o del chance que el mundo donde vivimos se manifieste de la manera como se manifiesta. Dice la palabra que Dios ha hecho evidente que Él es el creador por medio de lo creado. Pero cuando el hombre ignora esto, comienza a tener una naturaleza, una inclinación a la idolatría y a adorar cosas tan absurdas como por ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel. Yo sé que usted conoce la historia, pero vaya conmigo a recordar esta historia en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés está bajando del monte porque ha tenido un encuentro sobrenatural con el Dios creador en ese monte que temblaba. Ese Dios que había hecho plagas y había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese pueblo que lo veía manifestado en una columna de fuego durante la noche y una columna que bloqueaba el sol durante el día. En Éxodo 32, del versículo 1 al 5, le leo: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, Aarón era el hermano de Moisés, encargado del sacerdocio, y le dijeron a Aarón, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril, que es una herramienta, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Los estudiosos dicen que el hecho de hacer un becerro era una costumbre idolátrica de esos tiempos. Habían muchas representaciones de dioses en forma de toros o de becerros en este caso. En otras palabras, lo que Aarón estaba haciendo era copiando la idolatría de las naciones y trayéndola en ese preciso momento al pueblo de Israel. Cuando Moisés baja del monte, usted conoce la historia, quiebra las tablas, se enfurece, comienza a interceder con Dios porque Dios le dice, hazte a un lado porque voy a fulminar a todos estos idólatras. Sin embargo, él dialoga, razona con Dios, dice, ¿qué dirán los pueblos? Y comienza a interceder por esto. Pero lo curioso es que dice que quemó el becerro, lo fundió otra vez y se los dio a beber a Israel.
Pero una declaración que me asombra es que en el versículo 23 y 24, Aarón declara esto. Escuche. Dice, cuando Moisés le está reclamando, diciendo, pero ¿cómo tú te prestas para eso? ¿Cómo tú pudiste hacerles esto? Aarón le responde y le dice, porque me dijeron. Si algo es maravilloso, hermanos, es poder tener convicción. Yo el día de hoy tengo la libertad en mi corazón de decirle que tengo convicción en que este libro es la palabra inerrante de Dios. Que como Él da testimonio, la suma de estas palabras son verdad y el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Cuando alguien tiene una convicción o una personalidad, diríamos, basada en sus convicciones, es distinto. En este caso, Aarón, por la presión del pueblo, dice, me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite, y me lo dieron. Pero lo que me asombra es que dice, y lo eché al fuego. Vea eso. Y salió este becerro. Era la declaración más absurda, hermano. Cuando el relato claramente nos dice que Él le dio forma. Sin embargo, a veces cuando nos encontramos en esas situaciones, hermanos amados, al seguir mintiendo nos hundimos más. Fíjese que hubiera quedado también eso que se dio a la presión y después se le hubiera dicho, no, mira, Moisés, perdona, pero es que cedí a la presión y entonces, no sé, sentí el deseo de hacerles algo y como la mayoría de dioses son eso, entonces me imaginé y dije, voy a hacer un becerro. Pero qué declaración más absurda. Eché todo y salió un becerro. Eso nos sirva para que si estamos en algún problema la otra vez, y si el decir una mentira aparentemente nos va a sacar de ese problema, no crea eso. Lo que va a hacer es hundirnos más. Ahora bien, la Biblia hace una distinción entre ignorancia e inocencia. No debemos ser ignorantes de la realidad del pecado, especialmente en el momento histórico que nos ha tocado vivir. No podemos ser ignorantes de la realidad del pecado y la realidad de la maldad. La maldad cada día se eleva más, se acrecenta más. Pero sí debemos ser inocentes de cómo el pecado se lleva a cabo. Recuerdo en una oportunidad oír a un pastor que fue a cierto país, hermano, donde la droga es legal. ¿Sabe que hay países donde eso es legal? Bueno, no toda la droga, pero al menos la marihuana. La prostitución es legal. Y no sé qué otras cosas hay. Y entonces cuando le estaban preguntando, pero ¿cómo es que te fuiste? Porque se fue y aparte de eso se fue solo. Entonces le preguntaban, ¿y sabe cuál fue su respuesta? Es que uno como pastor debe de informarse para poder aconsejar. Yo dije, qué excusa más tonta realmente, perdónenme la expresión, pero qué excusa más tonta. No estoy diciendo que él haya ido a hacer cosas malas, ¿verdad? Pero su respuesta era totalmente absurda. Es decir, yo no tengo que matar a alguien para saber que el homicidio es pecado. En este caso, Efesios 5, del 11 al 12 dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Hermano, ¿qué pasará en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Aquellos que han salido del mundo sabrán. Pero hoy día, hermano, hay tantas situaciones que, no quisiera decir esto, pero tengo que decir, literalmente dan asco. A cómo el hombre ha llegado a ese tipo de prácticas, a ese tipo de aberraciones.
Vivimos en ese mundo. Quisiera decirle que no pasan, pero sí pasan, hermano. No sé qué vecinos usted tenga, pero usted no sabe lo que está detrás de esas puertas, lo que sucede en su vida privada de cada persona. Por eso, hoy más que nunca, los padres, hermano, no pueden dejarle a sus hijos a la sociedad para que la sociedad se los eduque. Tiene que haber una supervisión, pero ante todo una instrucción. Y sobre todas las cosas, una constante oración, porque solo Dios puede guardar, proteger, redarguir cuando usted no está en control de esa situación. Recuérdese, si usted ya más o menos tiene cierta edad, como la mía, para arriba, sabrá que nuestra generación no vivió, aunque había pecado, pero no es lo mismo como el día de hoy. La accesibilidad que se tiene. Hermano, ¿dónde comienzan muchas veces los procesos de infidelidad en los matrimonios? Le voy a decir dónde comienzan. Comienzan aquí. Ahí comienza. Públicamente. Públicamente, yo le digo. ¿Tú sabes mis códigos? Para los que no entienden, ella es mi esposa. ¿Te escondo el teléfono? No. Hermano, ¿dónde comienza todo eso? Y hoy hay tanta accesibilidad para eso. Entonces, si usted me permitiera a mí, es decir, yo quiero pues tratar de poner en práctica buenos consejos, ¿verdad? Hermano, guarde las vías de comunicación que tiene. Así pueden comenzar, y es como en este tiempo comienzan esas situaciones. Recuérdense que todo comienza con un pequeño hilo, pequeño coqueteo, mensajito medio raro. De hecho, ella también me enseña, y a veces le enseñan y le digo, no le hagas caso, ignora eso, porque a veces se envían cosas que son ridículas, hermanos. Y en ese sentido, hermano, así comienza y poco a poco se va enredando, hasta que muchas veces ya están tan enredados y no se dieron cuenta cómo. Porque vivimos en ese tiempo. Vivimos en este tiempo, donde el acceso a la maldad es algo tan fácil, hermano, y por eso necesitamos hoy más que nunca confiar en Dios. Saber que Dios es todopoderoso. Dios es más poderoso que los iPhone o que los Galaxy o que cualquier otra cosa. Dios es más poderoso que el internet. Dios es más poderoso que cualquier situación, hermano. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. El libro de Efesios claramente dice que es vergonzoso de hablar algunas cosas que se hacen en lo secreto. Déjeme ir rápido sobre esto. Mateo 10:16 dice: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes. Esto lo dice la Biblia y lo dijo el Señor. Sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Algunos dicen que la astucia de la serpiente está en que se hace pasar inadvertida. La astucia de la serpiente es que se camuflajea. La astucia de la serpiente es que no busca, oiga esto, meterse en pleitos innecesarios. Aquellos que vivieron en algún campo, aunque yo sé que todos ustedes son de la ciudad, pero aquellos que vivieron o vivimos en algún campo sabrá que cuando usted se encuentra una serpiente en un terreno abierto y usted va caminando hacia ella, la naturaleza de la serpiente es huir. La única manera en que una serpiente va a tratar de atacar es cuando se siente acorralada y sabe que no hay otra alternativa. Pero hoy, especialmente con el asunto de las redes sociales o enredos sociales, a veces hay gente que le gusta estar metiéndose en pleitos que no son de ellos. Es un terrible error. Tenemos que ser astutos como serpientes, inteligentes como serpientes, inocentes como las palomas. Filipenses 4:8, le leo un verso que usted lo sabe. Dice: por lo demás, hermanos, no se lo estoy diciendo yo, no es mi concepto, es la palabra de Dios que dice esto. Dice: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Fíjense que muchos de nosotros, déjenme decirle un consejo práctico, una cápsula práctica aquí. Muchos de nosotros necesitamos aprender inglés o mejorar el inglés. Le he dicho a algunos, si en su trabajo se lo permite, si usted puede, es algo que está haciendo constantemente o cuando esté manejando, en lugar de estar oyendo tonterías, póngase a escuchar en inglés. Aproveche el tiempo. Las mujeres tienen una habilidad que las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Los hombres no. Los hombres nos enfocamos y tenemos que enfocarnos para que nos salga bien. A mi esposa le costó entender eso de mí, hermano, pero lo entendió, se lo hice entender en algún momento. Si estoy enfocado haciendo algo, no me hables, me desconcentra. Al grado le voy a decir que en varias oportunidades se me ha pasado la salida o la entrada de algún parkway, de algún freeway, porque vamos platicando. Y luego digo, ¿dónde estoy? Digo, no me hables, ¿para qué me hablaste? El otro día, voy a decir esto, el hermano Carlos me comentó una situación entre pastores, ¿verdad? Me comentó una situación ahí. Y resulta de que yo la comenté a alguien, también no era algo tan serio, pero esto se divulgó. Entonces, esta persona también le habló, me pidió disculpas y yo inmediatamente le hablé y le digo, mira, Carlos, discúlpame, se me fue, le dijo yo, ¿verdad? Traicioné tu confianza. Me dijo, no, no tengas pena, me dijo, ¿verdad? Si era una situación, yo entiendo que así. Y entonces, ¿sabe qué le dije yo? ¿Para qué me contás si sabes que soy así? Obviamente bromeando, ¿verdad? Dice, no, yo sé que no. Pero muchas veces, así es, como en algún lugar creo que leí yo ahí un concepto que decía, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Ah? Lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que tenemos que ser inocentes como las palomas, pero tenemos que ser astutos sabiendo el tiempo que estamos viviendo. Y lo que Filipenses dice es, todo lo amable, todo lo que merece elogio, en esto pensad. Aceptemos ese consejo. Si está oyendo cualquier cosa que no es amable, que no merece elogio, no lo escuche, no pierda su tiempo en eso. Lo único que va a hacer es minar su vida, contaminar su vida. Y como le decía, no necesitamos experimentar el pecado para saber que es dañino. No necesitamos experimentar el pecado para aconsejar a otros que lo eviten. Como yo le he dicho en algunas oportunidades y lo hemos estudiado, hay una diferencia entre el tonto, el inteligente y el sabio. El tonto tiene que experimentar para poder conocer. El inteligente aprende de la experiencia de otros. Si a otros les fue mal, entonces el inteligente comete un error, pero ya no lo vuelve a cometer. Mientras el tonto lo comete y lo sigue cometiendo y lo sigue cometiendo. El inteligente lo comete una vez, pero luego dice, no, de esta yo aprendo. Yo sé que aquí, no todos, pero voy a asumir y me va a perdonar, y si se enoja conmigo, pues después le pido perdón. Pero quizás la gran mayoría de nosotros estamos en el rango de inteligentes. Cometemos errores y aprendemos. Pero queremos llegar a ser sabios. Amén. ¿Cuántos queremos llegar a ser sabios? Llegar a ser sabios es que cometen otros los errores y nosotros decimos, no, ¿para qué los voy a cometer yo? Mejor aprendo de los errores de otros, ¿verdad? Pero si lo que no queremos ser, y el Señor reprenda al diablo con cualquier pensamiento, es no queremos ser tontos. Como aquella canción, ¿verdad? De tontos, que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso es. Segunda Corintios capítulo 2, verso 10 y 11 dice, y aquí déjenme ir concluyéndole con esto, creo. Debo decir esto, porque habla de que no ignoramos las artimañas del diablo. Pero en el versículo 10 y versículo 11, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y le dice,
Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Pero vea esto, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides o artimañas, o la manera como opera el diablo. Pero vea que lo que está diciendo ahí es, si ustedes ya lo perdonaron, yo también lo perdono. Porque una de las artimañas del diablo es sembrar amargura, enojo en nuestros corazones. Le voy a decir algo. Santiago lo decía de esta manera: no es posible que podamos tener una lengua que maldice y luego bendice al mismo tiempo. No puede haber una fuente que brote agua amarga o salada y agua dulce. Cuando yo tengo amargura en mi corazón, lo que va a salir de mis labios es amargura. La disfrace como la disfrace. Puedo disfrazarlo diciendo, no, si yo no tengo nada, pero ¿sabe qué? Esto y esto y esto y comienzo a sacar toda la amargura, como sea que la disfrace. Lo que tengo que cuidar es mi corazón. Mateo capítulo 18, del 34 al 35, le leo algo que es parte de una parábola que el Señor estaba hablando, donde dice que a un individuo que debía 10,000 talentos, su señor dijo, agárrenlo y vendan a su mujer y a sus hijos y a métanlo a la cárcel. Pero él se humilló delante de su señor y le dijo, perdóname, no tengo con qué pagarte. Y el señor le dijo, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. 10,000 talentos. ¿Sabe que viendo algunas comparaciones, esto está en la cifra actualmente, no de los miles, no de los millones, sino de los billones? Es difícil realmente cuantificar cuánto era, pero está entre 3 o 4 billones. El tipo debía, vamos a ponerle 3.5 billones de dólares. Y su señor le dijo, no te preocupes, te lo perdono. Y cuando sale, se encuentra un individuo que le debía 100 denarios. Que en cifras actuales vendría a ser algo así como 10,000 dólares. Le habían perdonado 3.5 billones y cuando salió se encontró que le debía 10,000 dólares. Y dice versículo 34 de Mateo 18. Y enfurecido su señor, no, esa es la respuesta del Señor. Pero entonces dice que lo ahorcaba y le decía, págame lo que me debes. Y estoy seguro, no lo dice la Biblia, pero quizás en esos momentos las personas pueden usar no un lenguaje muy amable. Desgraciado, ratero, ladrón, robador, págame lo que me debes. Y cuando el Señor, que le había perdonado 3.5 billones, se da cuenta, la respuesta en el versículo 18 dice, y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, vea esto, es la palabra de Dios, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Creo que se lo dije tiempo atrás, no lo digo ahorita por el compromiso, es más, yo me doy cuenta de que es muy comprometedor a veces hablar cosas aquí bajo la emoción. Yo me he dado cuenta de algo. Usted me ofende, ¿sabe qué opción yo tengo? Perdonarlo. No tengo otra opción. Oh, pastor, pero va a seguir siendo igual conmigo. Trataré, pero si me la vuelve a hacer ya no puedo porque ¿cómo es? No cambia, pues, ¿verdad? Pero que yo vaya a tener una situación de odio, de rencilla, el único que se está matando soy yo. Lo que la Biblia me dice es perdona. Perdona. ¿Ves? Ahora, ¿por qué lo hago? Porque a mí Dios, si le contara, no le puedo contar porque no le puedo contar lo que Dios me ha perdonado.
¿Y sabe por qué no le cuento lo que Dios me ha perdonado? Porque usted tampoco me cuenta lo que Dios le ha perdonado. Pero sí me atrevo a preguntarle esto: ¿a cuánto nos ha perdonado Dios grandes deudas? Estamos en la obligación de poder perdonar. Dice, de perdonar de corazón. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en Marcos capítulo 11, versos 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, Marcos 11, 25 y 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Let's listen carefully. Let's not analyze but accept that word. Escuchemos, no la analicemos sino aceptémoslas. Dice la Biblia que si yo no perdono pudiendo perdonar, no tengo que pretender, Padre, perdóname porque tú eres misericordioso. Su palabra nos dice que no nos va a perdonar. Punto. Proverbios. Por eso, mire, por eso, hermanos, les aconsejo. Yo me aconsejo a mí mismo y me le aconsejo a usted. No nos metamos en líos ajenos, ni carguemos con rencores de otros. Dice un dicho por ahí que en pleitos de casados y de hermanos no hay que meter las manos. Lo peor que usted puede hacer es venir, hermano, y meterse en un pleito de matrimonio, porque luego, si se quieren, se reconcilian y al final que va a salir pagando los platos rotos del pleito es usted. De igual manera entre hermanos, la sangre llama, no, que y al final y usted se metió, hermano, el que va a salir ahí herido o herida va a ser usted. Proverbios 26, 17 dice, y aquí donde viene ese famoso dicho: como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contienda que no es suya. Quizás hoy nos cuesta entender esto porque algunos de ustedes tienen perros y yo quizá podría llegar y agarrarlo a las orejas, hermano, y al contrario, el perro se deja que le haga masaje en las orejas. Pero históricamente los estudiosos dicen que en el tiempo de Palestina los perros no eran domesticados. Todos los perros en su mayoría eran peligrosos. Usted que quizás ha paseado, ha ido de turista a esos países que no sabemos dónde están, pero donde en los mercados se miran muchos perros, especialmente en el área de la carnicería. Le pregunto. A ver, fíjese que mis hermanos Ordóñez tienen un nuevo miembro de la familia, ¿verdad? ¿Cuánto tiene el perrito? 7 months, ¿verdad? Amílcar, usted allá en San Marcos, ¿se atrevería a agarrar allá no les dicen perros, les dicen chuchos, un chucho de esos en las orejas? Jamás, nunca, si esos son libres. Mire, son tan astutos, o sea, son perros inteligentes de la calle, que se cruzan calles que usted se quedaría con la boca abierta, lo van a atropellar, hermano, frenan, se hacen los quites, quiebre de cintura, hermano. Es que usted me dirá, pastor, está exagerando, pero hay que verlo para creerlo. Uno se queda, lo van a atropellar. No, hermano, mire, de lo más tranquilo, saben, yo creo que hasta analizan las velocidades en que vienen los carros. Que le digo, hay que verlo para creerlo. Si usted no me cree, le va a pasar como aquella historia. Ya le conté aquella historia de alguien que era exagerado, ¿verdad? Y entonces un amigo en un momento le dice, es que vos sos muy exagerado. No, le dice, mira, eso que te voy a contar es increíble, le dice. Fíjate, le dice de que, y le echó una gran historia, ¿verdad? Una gran historia. Y entonces la historia era de que su abuelita parece de que le habían, creo yo, había perdido la visión totalmente, mira, y le quitaron los ojos a otros y los trasplantaron, dice, y ahora mira perfectamente, ¿verdad? Y entonces
el otro no le creyó, algo así. Y entonces le echó otra mentira más grande, hermano. Y el que le había dicho de lo de los ojos de su abuelita le dice, no, le dice, eso no te lo creo, le dice, eso hay que verlo. Y la respuesta del otro, sí, pero con los ojos de tu abuelita, le dijo. Hay cosas que usted dirá, hermano, hay que ver eso para creer, pero le digo, son hiperastutos. Y a uno de esos perros, usted no lo agarra así de las orejas. Se está exponiendo a que le meta una mordida. Y esos perros no están vacunados. Se está exponiendo a que le pongan no sé cuántas inyecciones todavía son de rabia en el ombligo, que son terribles eso. Entonces, esa historia tan gráfica que sea, es lo que dice, el que se mete en pleitos ajenos, es como que está agarrando a un chucho de esos de las orejas. Entonces, hermano, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Si es tan importante tener un corazón libre de rencores y usted ya tiene suficiente con lo que le han hecho a usted personalmente, no se meta a pleitos ajenos. Céntrese en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de enredarlo en esas situaciones. El enemigo va a tratar de enredarlo, de contaminarlo en esas situaciones, de bloquearle su vida. No ignoramos, no hay que ignorar eso. Déjeme terminar esto entonces. La instrucción bíblica, porque Dios ha preservado su palabra para instruirnos, nos dará la sabiduría o astucia para una vida que honra a Dios. Y rápidamente le recuerdo algunos versículos que el fin de semana pasada hablábamos. Salmo 119 dice que sus mandamientos nos harán astutos, más sabios que los ancianos. Cuando Pablo habla a Timoteo le dice, desde la niñez has guardado las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, la inteligencia. Puede darnos el Señor sabiduría e inteligencia. Pero le quiero leer rápidamente, aunque yo sé que usted lo sabe de memoria quizás, el Salmo 1. Cuán bienaventurado el varón que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Dice, no así los impíos, que son como el tamo, como la hoja o la paja que lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. ¿Se recuerda usted en el libro de Proverbios que se habla de un joven que dice que cae a la seducción de la mujer extraña? Quizás muchos de ustedes ya saben la historia, Proverbios capítulo 7. Pero lo que le quiero marcar nada más es que en la conclusión de ese relato, el libro de Proverbios dice que ese joven cae como el buey, literalmente, como el buey que va al matadero. Así es. La ignorancia espiritual no podemos nosotros elegir rechazarla. Ahora le termino con algo real. Fíjese que Dios es misericordioso para con los ignorantes. Hebreos 5 del 1 al 2 dice que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. El apóstol Pablo habló acerca de sí mismo en Timoteo, 1 Timoteo 1:13, dice: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y termino con este versículo. 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amados hermanos, el mundo todavía sigue siendo ignorante de la realidad espiritual. Y muchas veces quizás no lo fueron, pero se les ha olvidado. Usted va a ver, si a los cristianos
que estamos constantemente, creo yo, expuestos a la lectura de la palabra, a la predicación de la palabra. A veces se nos olvida, porque el apóstol Pedro aún dice, para mí no es molesto y para vosotros es motivo de seguridad que yo os recuerde estas cosas. ¿Cuánto más al mundo que está metido en tantas cosas que los hacen estar insensibles a la realidad espiritual? Y le digo algo, vivimos tiempos peligrosos. El Señor dijo que iba a morir, hablando del Señor Jesús, dijo que iba a morir y murió. Dijo que iba a resucitar y resucitó. Dijo que iba a volver y va a volver. Y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir dando el mensaje de salvación, que todavía hay tiempo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y saber de que es nuestra responsabilidad ahora, como el Israel espiritual. Porque le leí lo que en Éxodo dice, que el plan original de Dios era que ellos fueran los sacerdotes, que fueran los intermediarios entre Dios y el mundo. Ahora el apóstol Pedro dice, mas ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido como posesión de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si al decirlo eligen, eso ya no es problema ni cuestión de nosotros, pero nuestra función es dar un mensaje para que el mundo no esté ignorante de que Él dijo que volvería y va a volver, de que va a haber un juicio eterno y va a haber un juicio eterno. Amén. Padre, te doy gracias, Señor,